fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. En primer lugar, bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo pues que dirija este tiempo y vamos a orar. Gracias, amado Padre. Gracias por tu Hijo y gracias a tu Hijo por dejar entre nosotros el Espíritu Santo, al cual pedimos que dirija este tiempo, que ponga palabra en mi boca y que cada uno en sus corazones pueda recibirla para que sea glorificado una vez más su nombre. Que abra nuestras mentes, el entendimiento para que haga rema en nuestras vidas y podamos entender su evangelio, que es el evangelio del reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el soporte bíblico de esta enseñanza lo vamos a tener en Filipenses capítulo 3 versículo 20 como el texto base de esta enseñanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hoy en día, sobre todo nosotros, ¿verdad?, los extranjeros en tierra, como el Ecuador, nuestra mente la ocupamos mucho en la cédula, el pasaporte, la visa, y a veces no sentimos paz porque o tenemos el pasaporte vencido o la visa está por vencerse. Y cuando preparaba esta enseñanza pensaba mucho en los que en Estados Unidos están con un problema tremendo, que es que el TPS está por vencerse, o se venció o no se venció. Y esa es la preocupación nuestra como humanos, ¿verdad? Siempre estamos ocupados y preocupados por las cosas del mundo, y las cosas realmente que debe importarnos como que no nos ocupamos mucho. Y una de las cosas que escuchamos allí en el Sermón del Monte es que a veces nos ocupamos más de las añadiduras y nos olvidamos de Dios. Y precisamente pues cuando hablamos en aquella oportunidad de la cédula y el pasaporte, es porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero para aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque una cosa es ser criaturas de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y comentaba con algunos hermanos temprano que uno de los temas que a mí me apasiona es la identidad nuestra, la identidad como cristianos. Y por eso he venido desarrollando. El pastor Pedro me dijo, bueno, pero enmárcalo dentro de una serie: cédula, pasaporte, hoy visa. La próxima semana vamos a hablar sobre los hijos de Dios, la verdadera identidad de los hijos de Dios. Porque a veces no entendemos qué significa ser hijo de Dios.
Y es necesario pues que internalicemos en nuestros corazones que lo que debe importarnos entonces es ejercer esa verdadera identidad como hijos de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos entonces es que yo necesito una visa para ir ¿a dónde? En el mundo, ¿verdad? Hay países que piden visa para poder entrar. Ecuador es uno, pero no a todos. Hay nacionalidades que están exentas de esa visa. Pero sin embargo, los que somos hijos de Dios, pues tenemos un privilegio mucho más grande. Y hablamos en aquel entonces de que ese privilegio tiene que ver con que hemos nacido de nuevo. Si ustedes me preguntan a mí mi edad, yo tengo 25 años. Aparento más, pero tengo 25 años. Porque es mi nueva vida, es la que me importa. La vieja vida, la pasada vida pasó, ya esa no existe. Pero la vida nueva sí. Entonces, así como hay naciones, hay países que te piden una visa, la pregunta es, ¿Dios pedirá visa a nosotros? Nos pedirá visa para poder entrar a su reino. La respuesta es sí. Sí, necesitamos visa. Pero para tener visa necesitamos tener cédula y pasaporte. Que ya hablamos de eso. Porque son requisitos en el mundo. En el mundo celestial también. O en la vida celestial también. Necesitamos cédula celestial y pasaporte celestial para poder tener la visa celestial. La pregunta es, pero yo debo anhelar la visa celestial, porque hay países donde yo no quiero ir. ¿Okay? Y si ustedes me preguntaran a mí, ¿tú anhelabas venir al Ecuador? La verdad que no anhelaba venir al Ecuador. Por circunstancias sobrevenidas, tuve que venir al Ecuador. Por 3 meses, y fíjense, ya llevo casi 8 años. Y ahora como pareciera que no me quiero ir del Ecuador. Y entonces, la visa celestial es para poder entrar al reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? De eso vamos a detenernos un momento a hablar del reino de Dios, para ver si ustedes anhelan ir al reino de Dios. Lo primero, ¿verdad?, es que el reino de Dios es espiritual. Jesús declaró en Juan capítulo 18, versículo 36, ¿verdad?, que Él no es de este mundo. No pertenece el reino de Dios a este mundo. Y que significa que inicia en el corazón donde Cristo gobierna. Porque reino tenemos que asociarlo, lo vamos a ver más adelante, a gobierno. Por eso le mencionaba también a una hermana temprano que me decía, no hablemos de política. Vamos a hablar de política, porque es que hablar de gobierno es hablar de política. Solo que el gobierno que vamos a hablar es el gobierno de Dios, que es el más hermoso gobierno que hay. Y en segundo lugar, a ese reino, a esa visa que estamos
tratando de conseguir es porque ese reino es eterno. Salmo 145, 13, ¿okay? Que nos dice: su reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Esa es la visa que estamos tratando de obtener para ir a ese reino que es eterno. Hay una anécdota, ¿verdad?, que ilustra un poco lo que estamos hablando, que un misionero pasó su vida construyendo iglesias en zonas muy deprimidas, muy pobres. Y al morir este misionero, la gente dijo: él no dejó edificios, sino que dejó ciudadanos del reino. Porque nuestra vida aquí es temporal. Pero sin embargo, el legado que podamos dejar es que lo que realmente es eterno. ¿Qué dejó él? Ciudadanos del reino. Y que su obra permanece para siempre. Romanos 14, 17 nos dice que ese reino al cual estamos anhelando obtener visa es justicia, paz y gozo. Porque cuando Dios gobierna, el corazón se ordena. La paz debería reemplazar la ansiedad y el gozo debería reemplazar la culpa. Nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, eso que quedó atrás debe haber quedado atrás. No podemos sentir más sentimiento de culpa, sino gozo. No podemos tener ansiedad porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Una mujer que vivió años con rencor compartió lo siguiente: que al perdonar sintió por primera vez su vida verdadera en paz. Algo tenía ella, como una raíz de amargura en su corazón, que lo único que la liberó fue cuando pidió perdón. Es decir, que ese reino que estamos anhelando llegó a su corazón. El reino, aquí viene lo de la cédula, requiere un nuevo nacimiento. En Juan 3, versículos 3 al 5, nos dice muy claramente que no entramos, ¿verdad?, por obras humanas, sino por una transformación producida por el Espíritu Santo. Y por eso es cuando Nicodemo se le acerca de noche a Jesús, Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Un hombre conocedor de la palabra, como era Nicodemo. ¿Cómo es eso? Tengo que nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? No. Tienes que morir a la carne y nacer de nuevo. Por eso es que el que les está hablando, el Señor que le está hablando, tiene 25 años. Un joven criado en la iglesia confesó: pensaba que Dios tenía nietos, pero descubrí que Él solo tiene hijos. ¿Por qué solo Dios tiene hijos? Porque el nacimiento es personal, no se transfiere. Quinto, el reino avanza con poder. Donde el reino llega, las tinieblas retroceden y las vidas son restauradas. La luz y las tinieblas no pueden andar en comunión. Somos luz y sal, ¿verdad? Cuando entra un hijo de Dios, cuando entramos, todo debe alumbrarse. En un pequeño pueblo, un grupo de oración transformó un ambiente de violencia en un lugar de reconciliación. El reino avanzó, aunque pocos lo notaron. Algo está pasando en El Salvador. Lo decía también Byron la semana pasada. Si revisamos lo que está pasando en El Salvador, la violencia desatada,
ha desaparecido. El dinero que no alcanzaba ahora hace maravillas. Y se invoca el nombre de Jesús en ese gobierno. El 90% de la población dicen que claman a Jesús. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es un reino de Jesús, un reino de Dios. Ahora bien, este es un tema importantísimo. Número 7. El reino es presente y futuro. Lucas 17:21 y Apocalipsis 11:15. ¿Qué nos dice Lucas 17:21? Dirán, helo aquí o helo aquí, allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo reina ahora en nuestros corazones, por eso es que es presente, y reinará físicamente en su venida. Un pastor anciano dijo antes de morir: he vivido toda mi vida en el reino y ahora entraré a verlo en plenitud. Entonces, por eso decía este punto, el 7, porque es que nos han enseñado, no, que cuando partamos con el Señor es que vamos a ver su reino. Eso nos han enseñado, ¿cierto? No, el reino está. Y cuando escuchaba una de las alabanzas, entendí por qué dice tenemos que permanecer pegados a Cristo, porque Él es el reino. Ven un momento. Cuando en Génesis Dios hace al hombre, a Adán, dicen que lo colocó en un paraíso, ¿cierto? En el jardín del Edén. Y caminaba con él todas las tardes, ¿cierto? Dios representa el jardín del Edén. Vino el pecado. Eva y Adán desobedecieron. ¿Qué pasó? Se rompió el vínculo. Ya no más Dios anduvo con Adán. Ya salió de su reino. Puedes sentarte. Gracias, hermano. Y tuvo que pasar unos cuantos años desde esa caída, y en el interín él dice: ya no más con el hombre, creación mía. Y si no es porque vio un corazón agradable en Noé, le dio las instrucciones que construyera el arca, hizo el diluvio y prácticamente se acaba la humanidad. Pero quedó todavía un remanente. Y años después viene y Jesús, hecho hombre, se convierte en el segundo Adán. Nuevamente, nosotros podemos andar al lado de Jesús, porque Jesús es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos y tenemos que estar pegados a Él, porque si nos separamos de Él, ¿qué es lo que nos hace separar de Él? El pecado. Nuevamente pasa lo que pasó en la caída original.
Pero Dios, en su plan de redención, hizo eso. Gracias, hermano. En un momentico fue Adán y Jesús. Pero lo hermoso y la misericordia de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo, y a ese mundo es, porque ellos nos dicen, no, que el mundo, Dios no puede amar el mundo. No, se está refiriendo a la humanidad. Amó al hombre, que entregó a su único hijo para que nosotros pudiéramos entonces entrar nuevamente a su reino, si es que anhelamos ese reino. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Obtener la cédula, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos la cédula? Naciendo de nuevo. Por eso dijo Jesús, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Mateo capítulo 4, ¿cierto? Me están siguiendo, ¿no? Ahora, así como algunos quieren visa porque anhelan estar en otro país, la pregunta que podemos hacernos, ¿por qué anhelamos estar en el reino? ¿Qué es lo que nos hace que tengamos que anhelar el reino de Dios? Primero, porque su rey es perfecto, porque todo reino tiene que tener un rey, ¿sí o no? Todavía se ven, ¿verdad? Allá en Gran Bretaña, la reina esta o el rey. Ahora en España todavía hay ese tipo de gobierno, ¿no? Monarquías, ¿no? Apocalipsis 19:16 nos dice porque su rey es perfecto. Segundo, porque trae libertad verdadera. Tercero, porque nos hace hijos, no solo siervos. Cuarto, porque nuestras vidas adquieren un propósito eterno. Efesios capítulo 2, versículo 10 lo señala, ¿verdad? Y porque es el único reino, amada familia, que no será removido. Los demás reinos caen, pero este reino jamás será removido, es eterno. Eso lo expresó Daniel capítulo 2, versículo 44. De manera de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, entonces podemos decir que el reino de Dios no es un concepto teológico, es una realidad viva que transforma corazones hoy y abrirá las puertas de la eternidad mañana. Entonces, ¿anhelamos entrar y vivir y extender ese reino cada día? ¿Sí o no? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, ya estamos en el reino. ¿Alguien aquí está por primera vez? Bienvenido, hermano. ¿Tú anhelas estar en el reino de Dios? Gloria a Dios. Pero entonces hay un reino futuro, que es cuando partamos con el Señor, vamos a estar en su presencia. Bien sea que partamos antes de su venida o que estemos aquí cuando Él venga, que ocurrirá el rapto. Y para eso tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Y en Juan capítulo 14, versículo 2 dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que el cielo es real y preparado por Dios para su pueblo. Escuchamos allí en el sermón que Jesús se refirió a gentiles, ¿verdad? El que personifica a Jesús, pues. Pero realmente hay que decir paganos, porque nosotros somos gentiles. Porque el concepto de gentil es aquel que no es judío. Pero por el hecho de haberlo rechazado los judíos a él, nosotros fuimos injertados entonces, ¿verdad? En el olivo natural. Y gracias a eso entonces tenemos derecho, ¿ok?,
a estar en su reino. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de este reino? Que allí no entra el pecado ni la maldad. Es el lugar de paz eterna con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y entonces si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo está en mi corazón, cómo es que entra allí en algunas oportunidades el pecado y la maldad sigue el reino? Porque precisamente nuestra naturaleza pecaminosa hace entonces que en algún momento podamos caer en la tentación. Y ahí ocurre momentáneamente la separación con Dios. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y nuevamente, ¿verdad?, entrar en el reino de Dios. Por eso lo podemos hacer porque hay una doctrina por allí falsa que dice, Dios es tan bueno que no importa cuántas veces peques, que Él te va a perdonar las veces que tú quieras. No es así. Porque lo que aborrece es la práctica del pecado. Que en algún momento podamos, como seres humanos débiles en la carne, pecar, lo acepta. Tienes que arrepentirte de corazón para que Él vuelva nuevamente a restaurar la relación contigo. Pero no es que te vas tanto aplaudiendo cada vez que, no, como Él es tan bueno, no hay problema. Por eso, amados hermanos y hermanas, no hay destino más glorioso que estar con Cristo. Pero nadie entra sin la visa aprobada por el Rey. Entonces necesitamos esa visa. Ya les voy a decir cómo obtenerla. ¿Cuál es el medio para obtener esa visa? Amado hermano que nos visita por primera vez. Jesucristo es el único camino, no hay otro camino. Juan 14:6, que fue el versículo que hizo que mi esposa Xiomara entregara su corazón, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús entonces es la puerta de entrada. No busquemos por otro lado. No vayamos a otra embajada. No vayamos a otro consulado. Tenemos que ir a la embajada de Dios para que ahí nos den la visa. ¿Y quién nos va a abrir la puerta de esa embajada? Jesucristo. Y lo hermoso de esta visa es que no es como la primera que obtuve yo aquí, temporal, ni la que tengo ahorita, la permanente. Porque pudiera venir alguien y revoca las permanentes también. Y se vencen, ¿no? Hay que renovarlas también. Y a veces te piden antecedentes penales para revisarlas. Pero lo bueno de esta es que esta visa es eterna. Vamos con los requisitos ahora para obtener esa visa, porque tampoco es que es así, no, tan fácil, ¿no? Lo primero, Hechos 16:31. Cuando la pongan allá me dicen amén para yo no estar volteando, ¿verdad? Creer en Cristo. Entonces es lo primero, tenemos que creer en Cristo. Si no creemos en Cristo, olvidémonos de lo demás, porque no nos va a dejar pasar. Él está en la entrada. No, que vengo a buscar la visa, pero tú crees en mí, no. Chao. Nacer de nuevo, Juan 3:3. Ya hablamos del caso de Nicodemo, ¿cierto? Arrepentirse, Hechos capítulo 3, versículo 19. Y aquí viene uno que yo sé que en esta iglesia la cumplimos. Amar a Dios y al prójimo. Mateo 22,
37 al 39. Aquí viene una que no es tan fácil, ¿oyó? Hebreos 12, 14. Vivir en santidad. Se está poniendo la cosa complicada para esa visa, ¿no? Y sexto, perseverar hasta el fin. Mateo 24, 13. Y después de Mateo 24, 13, colócame un momentico allí, Mateo 24, 14, que no estaba en el guión, pero es importante que se lo mencione, porque se nos predica mucho, lo compartía también hoy en la mañana, con que hay rumores de guerra, hay pestes, hay pandemias y hay que correr y hay que estar en la buena con el Señor porque el fin ya viene. Y sin embargo la palabra en Mateo 24 dice, y todavía no es el fin. Y se nos ha enseñado eso. ¿Cuándo es el fin? Como lo dice Mateo 24, 14, y que será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está anunciado cuándo vendrá el fin. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar el evangelio del reino. ¿Quién representa el reino en nuestras vidas? Jesús, que nació, que vivió, que murió y que resucitó. Ahora, ¿quiénes pueden optar por ella? Todos pueden optar por ella. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos. Todos tenemos la posibilidad de obtener esa visa. No hay exclusión. Para el hombre no hay, para Dios no hay acepción de persona, de credo, de raza. Todos tenemos la posibilidad de tener esa visa. Por eso es que la invitación es universal, pero repito, la entrada es personal. Por eso cuando la palabra dice, unos estarán dormidos, uno quedará y otro se irá. Unos estarán en la azotea, porque cuando venga el rapto va a ocurrir eso. Unos se quedarán y otros, pero todos tuvieron la oportunidad. Por eso es que todavía es necesario que llevemos la palabra, la enseñanza a todos para que pueda venir el fin. Porque no sería justo que nadie le habló al vecino tuyo de Dios, de Cristo, del plan redentor. Nadie le habló y entonces venga el fin, porque Él es justo. Yo le voy a decir algunos de los beneficios de la visa celestial. Efesios 1:7 nos dice que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esa no la da la visa americana. Primero, perdón total de los pecados. Segundo, paz con Dios. Tercero, ciudadanía celestial eterna. Cuarto, presencia del Espíritu Santo. Y quinto, la esperanza de vida eterna. Ahí están algunos de los beneficios de esa visa celestial. Hermano Abel, ¿y cuánto cuesta esa visa? Debe tener un precio muy alto esa visa. Déjeme decirle que no cuesta nada. ¿Por qué no cuesta nada? Porque ya alguien pagó por nosotros.
Y así valdremos nosotros para Dios. ¿Ustedes se imaginan el valor que tenemos nosotros para Él, que pagó fue con la vida de su Hijo? Entonces, amados hermanos, la visa celestial no se compra ni se gana. Jesús la firmó con su sangre en la cruz. Para Él sí tuvo un precio, su vida. Pero para nosotros solo basta con aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ajá. Y entonces, así como en los consulados, en las embajadas, aparece allí un registro y nos llega vía, ahora nos llega vía, ¿verdad?, en el correo, la visa, y algunos la imprimimos y la cargamos para arriba y para abajo. ¿Okay? ¿Dónde va a estar esa visa celestial registrada? En el libro de la vida. Si no está allí, o fue chimba o algo pasó. ¿Verdad? Pero ahí tiene que aparecer. Cuando nos escaneen allá, vamos a chequear el libro. Sí, aquí está. Pase. Entonces el sello de nuestra visa celestial es nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que Dios mismo lo registra cuando entregamos nuestro corazón a su Hijo. A manera de resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, la visa celestial está disponible para todos, amados hermanos, pero solo se aprueba a quienes creen, se arrepienten y obedecen a Cristo. Porque hay muchos que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero no le obedecen a Cristo. Yo creo en la palabra, pero no obedecen la palabra. Y le digo a el que nos está visitando por primera vez que hoy es el día de tramitarla. No necesitas documentos, solo un corazón sincero ante Dios. Ese es el único requisito. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo, porque Él va a sellar entonces por su gracia y elegirte a ti, ¿no?, para otorgarte la ciudadanía celestial. Y aquellos que todavía es posible que no nos estén visitando por primera vez, que hayan venido varias veces, pero que todavía el Espíritu Santo no ha entrado a su corazón, reflexionen sobre esta palabra y ocúpense en obtener esa visa. Porque Él va a venir como ladrón en la noche de repente. Pero supónganse que pasen 1000 años más. Yo les decía en aquella oportunidad hace 2 años que a lo mejor mañana no amanezco vivo físicamente, porque ya yo sé que si permanezco en Cristo no voy a morir, pero físicamente no voy a estar. Y si no estoy preparado para eso, no voy a tener entonces la oportunidad de entrar al reino. Entonces, Él no rechaza a nadie. Juan 6:37, que dice: al que a mí viene no le echo fuera. Veamos entonces ahora un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. El reino de Dios es el gobierno, autoridad y dominio de Dios sobre toda la creación, especialmente sobre las vidas de aquellos que se someten a Él. Él no nos obliga a nada, pero si nos sometemos a Él, Él va a gobernar nuestras vidas.
nos va a dirigir el Espíritu Santo. Que a pesar de las tribulaciones, a pesar realmente de las dificultades, Él va a estar ahí en medio de la tormenta. El que estaba dormido en la barca era Cristo, hombre, pero el que estaba vigilando que estaba pasando era Cristo, deidad. Y por eso cuando lo despiertan al Cristo hombre, hombres de poca fe, porque sabía que no estaban actuando con fe. Hemos aprendido también que el reino no se trata solo de un lugar, sino de una realidad espiritual, donde Dios reina como rey y que nosotros vivimos bajo su voluntad. Por eso que el reino de Dios es ahora y es futuro. El reino de Dios es la presencia de Dios gobernando ahora en nosotros. Es espiritual, es presente, porque Cristo reina ahora en nuestros corazones. Porque si Cristo no está reinando en nuestros corazones, ¿quién está reinando entonces? Es la pregunta que tenemos que hacer. No podemos darle cabida a otro Señor. Que el único que puede gobernar y debe gobernar nuestros corazones es Cristo. Más nadie. Y es futuro, ¿por qué? Porque será manifestado cuando Cristo regrese. Como lo expresa Mateo 24:14, que ya lo vimos, ¿verdad? Que hay que predicar el evangelio del reino para que pueda venir el fin. Ahora, nos corresponde entonces predicar ese evangelio porque Jesús lo hizo desde el inicio. Cuando Jesús llega, ¿verdad?, que va al desierto, y cuando regresa del desierto, dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se nos corresponde a nosotros predicar ese evangelio. Y Dios, ¿verdad?, nos está ofreciendo ese evangelio que nos ofrece salvación y reconciliación, que podemos entrar a su reino por medio del arrepentimiento y la fe, que vamos a tener un nuevo estilo bajo el señorío de Cristo y que estamos siendo formados para su reinado eterno. Amada familia, amados hermanos, la tierra va a ser renovada. Porque es que también nos han hecho entender, no, que esto se va a acabar, que esto va a ser destruido y que nos vamos para... No. La tierra va a ser renovada. ¿Usted cree que Él creó algo para destruirlo? Él creó la tierra y nos hizo a nosotros porque tenía un plan. Y más o menos estamos entendiendo cuál era el plan. ¿Ah? Porque Él había tenido una rebelión arriba de su ángel más amado. Y ese ángel creyó que lo había vencido. Cuán equivocado estaba. Entonces la tierra va a ser renovada, purificada y transformada en el escenario eterno de Dios. Eso no ya le voy a dar la cita bíblica para que no digan que Abel vino a hablar aquí cosas que no están en la Biblia. Los elementos serán deshechos al ser purificados. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ponme allí 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1 y lo vamos a leer todos. Ajá, leamos pues. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia. Apocalipsis. Amén. ¿Ok? Preparémonos para esa nueva tierra. La maldad será eliminada para siempre. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Y Apocalipsis 21:2 nos dice que la nueva Jerusalén descenderá a la tierra renovada.
Primero va a haber la purificación, la renovación de la tierra, para que baje la nueva Jerusalén. Eso se lo reveló el propio Dios al apóstol Juan, en Apocalipsis que hablábamos, que te encanta leer Apocalipsis. El reino de Dios, amados hermanos, ya está presente entre nosotros. Lo que tenemos es que ejercitarnos en ese reino de Dios. Jesús enseñó que el reino había llegado. Lucas 11:20, Lucas 17:21 dice que ya el reino está entre nosotros. Y esto significa que el reino está presente ahora, cuando Cristo gobierna nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, cuando vivimos en justicia, paz y gozo, y cuando las obras de las tinieblas son vencidas. Pero también el reino es futuro. ¿Por qué? Porque será plenamente establecido cuando Cristo regrese, y entonces todo ojo verá al Rey. Gloria a Dios. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.